escrita, no la escribimos nosotros más. No le quitamos, no le ponemos. La podemos interpretar a nuestra manera, pero no le podemos quitar. En una ocasión estaban cantando los jóvenes una alabanza que dice: has cambiado mi lamento en baile. Entonces una hermana se levantó y dijo: quiten eso porque eso es del diablo. Y el hermano que estaba cantando le dijo: bueno, hermana, si quiere arrancamos la página de la Biblia, porque la interpretación que le damos a las cosas muchas veces no es lo que la palabra dice. La interpretamos a nuestra manera, a nuestro pensamiento, pero de ninguna manera conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso los comportamientos de las personas son muy diversos. Pero la palabra de Dios solamente habla de dos tipos de comportamientos: el que obedece a Dios y el que desobedece a Dios. ¿De cuál es usted? En Hebreos 12:1, la palabra de Dios dice: por tanto nosotros, está hablándole a los cristianos, al pueblo hebreo. Está la carta a los hebreos, es al pueblo hebreo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Este mandamiento que la palabra de Dios nos da, amados hermanos, nos dice que hay muchas personas que se dan cuenta de lo que decimos, de lo que hacemos, y que eso que nosotros hacemos y que nosotros decimos puede ser de bendición o puede ser de piedra de tropiezo para otros. Por lo tanto, esta carta que algunos le atribuyen al apóstol Pablo y otros no, dice: despojémonos por esta razón, porque hay una grande nube de testigos que nos está viendo. Dice: despojémonos, tomemos la decisión de hacerlo, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué, dice el apóstol Pablo, nosotros? Se refiere al pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros habríamos de hacer eso? Dicen los jalapeños: bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Hay una expresión así que me gusta, de bueno, ¿y por qué? O bueno, ¿y para qué? Algo así. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué lo haría usted? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Para los demás? La Biblia dice, amados hermanos, que por amor a ellos, para darles buen testimonio, para ayudarles a crecer en su vida espiritual, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, las personas salvadas y compradas por la sangre de Jesucristo, nosotros, las nuevas criaturas, dice Pablo, debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, por amor a ellos, porque nos están viendo. Porque las personas que leemos la Biblia y hemos tenido contacto con ella, sabemos que hay una maldición muy grande en la palabra de Dios para las personas que son piedra de tropiezo.
Entonces, amados hermanos, esto quiere decir que cuando los cristianos, Pablo dice que cuando nosotros vivimos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces las personas que estén a nuestro alrededor, en donde quiera que estemos, ahorita aquí en el templo, allá en nuestro trabajo, allá en nuestra casa, cuando ya la puerta está cerrada y que nadie nos ve, allí, dice el apóstol Pablo, las personas cuando viven lo que la Biblia les enseña, las personas que están a su lado se dan cuenta de ello, de que usted está viviendo, de que usted se está esforzando, de que usted está obedeciendo a Dios por amor a ellos. Pero también se dan cuenta cuando los cristianos no vivimos lo que la Biblia enseña. Los que están a su alrededor, no ahorita todos son santos, todos tienen aureola, pero los que están en su casa, los que viven con usted, los que lo conocen tal cual son, ¿de qué se dan cuenta? ¿De que usted vive conforme en la palabra de Dios o de que no vive conforme en la palabra de Dios? Y entonces encontramos en la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba entre nosotros y predicaba y enseñaba y sanaba, y estando siempre en contacto con mucha gente, la Biblia nos dice que la gente se daba cuenta de qué clase de persona era Jesús. Dice la Biblia que ellos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. En aquellos tiempos, amados hermanos, era común, por eso a las personas que dirigían a un grupo, a otro grupo de personas, les llamaban rabí, les llamaban maestro. Era común, no solamente a Jesús se lo dijeron, se lo dijeron a él porque también tenía su grupo. Pero era común que cada rabí tuviera su grupo de seguidores. Juan el Bautista también tuvo su grupo de seguidores. Pero estas personas que seguían y escuchaban a los fariseos en su enseñanza bíblica, en su mente y en su corazón encontraron una diferencia entre la manera en que los fariseos y los escribas enseñaban y la manera en que Jesús enseñaba. Ellos encontraron la diferencia. No fueron los fariseos, aunque los fariseos, ellos tenían una característica de impulsarse ellos mismos. ¿Cómo decimos nosotros? Se daban... ¿Mande? No, se hacían ver como pues lo mejor, ¿no? Pero la gente se dio cuenta, amados hermanos, y dice, Jesús nos enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Quiero decirles algo, amados hermanos, que el libro de texto era el mismo, la palabra de Dios, la ley. Tanto los fariseos como los escribas y tanto el Señor Jesús usaban la misma fuente de información, la palabra de Dios, los profetas, los salmos, la ley, el Pentateuco. Pero la forma en que el Señor Jesucristo decía las cosas causaba en la gente impacto. Y la gente dice, es porque Jesús
nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la Biblia dice, se admiraban de su doctrina. Su doctrina. Estas palabras nos hablan acerca de una persona que fue enseñada de X manera y conforme a esa manera vive, se desenvuelve. ¿Verdad? Están adoctrinados, decimos. Y el Señor Jesús tenía su doctrina y de acuerdo a su doctrina enseñaba, pero la fuente de información era la misma. Entonces, amados hermanos, ¿cómo enseñaban los escribas? ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús? ¿Cuál era su doctrina? Para que la gente percibiera una diferencia. En la palabra de Dios encontramos algo que nos va a ayudar mucho. San Lucas 4, del 17 al 21, nos habla de aquel momento cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga y lo invitaron a leer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo abrió la escritura en el libro de Isaías y empezó a leer y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y al terminar la lectura les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús, amados hermanos, podemos encontrar que lo que dijo no eran solo palabras, porque Él en su vida diaria demostró. La gente se maravillaba, sus discípulos se maravillaban, las autoridades se maravillaban, todas aquellas personas que tenían contacto con Él o recibían bendiciones de Él, se maravillaban, amados hermanos, de la vida del Señor Jesús. Porque Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amados hermanos, ¿de qué manera se cumplió lo que el profeta Isaías dijo en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces tenemos que buscar, porque podemos ver la vida del Señor Jesús, cómo es que Él se comportó, cómo es que Él vivió entre nosotros. Y dice la Biblia, sin cometer pecado, aunque fue tentado en todo. En San Mateo capítulo 5, versículo 17, dentro del marco del Sermón del Monte, el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amados hermanos, la palabra de Dios que se hizo real en la vida de nuestro Señor Jesucristo nos permite ver que a través de la vida del Señor Jesús no podemos encontrar pecado, no podemos encontrar indiferencia. El Señor Jesucristo no echó a un lado la ley. No dijo: esto es del Antiguo Testamento, ahora vivimos en el Nuevo Testamento. Él no dijo eso. Al contrario,
Yo no he venido para abrogar la ley, para quitarla, para destruirla, para no hacerle caso. No he venido para eso, sino para cumplirla. Todo lo que encontramos, amados hermanos, en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en la mañana, amados hermanos, nuestra hermana Juanita nos pasó una lectura, si no estoy equivocado, de Deuteronomio, en donde nos habla acerca de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Eso es la ley. Y el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Lo que quedó atrás, lo que dijeron los profetas, ya es otra cosa. No. El Señor siempre obedeció la palabra de Dios como se debía. Así como los profetas le decían al pueblo de Israel: así deben de vivir, no se deben de contaminar. Así vivió el Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Uno de los ejemplos más significativos que tenemos hablando de esto, lo encontramos en San Mateo 26, de los versículos 38 al 54. Cuando el Señor Jesucristo, amados hermanos, fue apresado y vinieron contra Él con palos y espadas. Uno de los siervos del sumo sacerdote venía entre ellos, y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? Vean ustedes. El Señor dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces? Vean ustedes la pregunta que hace el Señor Jesús. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Es necesario que así se haga, dice el Señor. ¿De qué manera puedo yo decir: hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos ustedes, y yo hago lo que yo quiero y vivo como yo quiero y le doy la interpretación que yo quiera a la palabra de Dios? No. El Señor Jesucristo dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, aunque nos pasen cosas. Pero, amados hermanos, ¿cuántas personas de los que nos decimos cristianos, justificando nuestras malas acciones y nuestras malas conductas, decidimos tomar venganza de lo que nos hacen o de lo que nosotros decimos que nos hacen? ¿Y dónde está eso de que hoy se ha cumplido la Escritura? Saben ustedes, amados hermanos, porque cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y llena nuestro corazón con su presencia, la Escritura se cumple y cambia nuestra vida, y cambia nuestro corazón, y cambia nuestra forma de ser, y cambia nuestra forma de actuar, y cambia nuestra forma de pensar. Y cuando nosotros ponemos todo eso por encima de lo que la palabra de Dios dice, entonces no existe eso de que hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. ¿Cómo puedo yo decirle a la gente: yo soy cristiano, cuando me ven haciendo cosas que no son de cristianos?
el Señor Jesucristo sufrió, y sufrió hasta la muerte, por decisión propia, porque de verdad la palabra de Dios se cumplió en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una lectura, una porción de la palabra de Dios que nos bendice mucho. Filipenses 2, del 1 al 11. Se llama humillación y exaltación de Jesucristo. Pero nos habla, amados hermanos, de lo que Jesús tuvo voluntariamente que hacer para poder mostrar, para que los demás pudieran ver que Él era Hijo de Dios. Él no se aferró a ser como Dios. Estoy leyendo a partir del versículo 6. Sino que dice, se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para vivir como Dios manda, como Dios nos enseña, amados hermanos, se necesitan tomar decisiones que muestren a los demás, que los demás vean nuestra firmeza espiritual, nuestra convicción cristiana, que tenemos realmente frutos dignos de arrepentimiento. No podemos vivir una vida cristiana a nuestra manera. Hoy las cosas en estos tiempos han cambiado muchísimo y la gente quiere adaptar la palabra de Dios a su vida. Perdón, no sé si lo estoy diciendo bien o mal. Sí, está bien. Lo que nosotros debemos hacer es adaptar nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice. Pero en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y la palabra de Dios no cambia, ni tampoco las exigencias de una vida santa. Amados hermanos, la gente decía, el Señor Jesús nos enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Hacían una diferencia muy grande. El Señor Jesucristo les dijo, San Mateo 23, versículos 2 al 4, el Señor Jesucristo les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es decir, los escribas y fariseos son alumnos de la clase bíblica de la vida de Moisés. Ellos sabían muchísimo de la ley. Así que, dice el Señor Jesús a sus discípulos, a su gente, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque el libro de texto que están utilizando es la ley de Dios. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Imagínese usted el concepto que el Señor Jesús tenía de las personas que enseñaban la palabra de Dios.
Es algo impresionante. Cuando usted ve a sus hermanos en Cristo, ¿usted se admira de su doctrina? ¿De su forma de vivir? ¿Usted lo ve como una persona a seguir? Muchos de los seguidores de Juan el Bautista dejaron, bueno, no muchos, pero algunos dejaron a Juan el Bautista para seguir a Jesús y se convirtieron en discípulos de Jesús. ¿A quién ve usted como una persona a la que usted diga, yo quiero ser como ella? Amados hermanos, las personas de este mundo están adoctrinadas para vivir no conforme a la palabra de Dios. Usted puede encontrar muchísimos comportamientos, pero son comportamientos egoístas que buscan provecho, sacar provecho de los demás, que buscan cómo lograr cosas aunque hagan tranzas. Ese es el comportamiento del mundo y lo encontramos en donde sea, también aquí. Pero la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que las personas que quieran vivir de acuerdo a como el Señor nos enseña, tienen que tomar decisiones para despojarse de todo peso y de pecado que les asedia y seguir adelante en el nombre del Señor, viviendo como Dios manda. Amén. Bueno, si alguien desea pedirle al Señor esa bendición, que le ayude a vivir de esa manera, este es el momento. Gracias a Dios, porque el Señor nos ayuda siempre. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Si a usted le afecta lo que digan los demás y que le vean pasar, está en problemas. Ellos no lo van a salvar. Ellos no le van a dar paz. Ellos no le van a dar gozo. Solamente viniendo a Jesucristo es como podemos tener una vida nueva. Una vida llena del gozo, llena de la paz, de la presencia de Dios. Esta vida no es fácil. Al Señor Jesucristo le costó la vida. Y a los hijos de Dios les cuesta el menosprecio de los demás. Lo van a señalar. Le van a decir de cosas. Y tal vez hasta le digan santurrón. Pero si Dios aprueba su vida, amados hermanos, lo demás no importa. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y Padre Santo, lo que podemos decir, Señor, es que también nosotros te admiramos, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque es a ti a quien queremos seguir. Ayúdanos, porque también nosotros pasamos por todas esas tentaciones por las que tú pasaste, y también tenemos los mismos problemas que tú tuviste. Ayúdanos para que también, Señor, nosotros podamos tomar ese tipo de decisiones que tú tomaste, y que nuestra doctrina, nuestra forma de vivir te agrade, Señor, te agrade. Glorifica tu nombre. Te dé a ti, Señor, la honra y la gloria.
Señor, nos ponemos en tus manos. Perdona nuestros pecados, por favor, Señor. En este mundo tan complicado, Señor, cada vez más necesitamos, Padre, de tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, para vivir vidas que te agraden a ti, que te honren, pero que también sean de buen testimonio para los demás. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, a todo aquel que te esté pidiendo, que esté orando a ti. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo.